Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Hablar del tema de la corrupción es decir, hablar del desastre y de la tragedia que hoy vivimos. Pudiéramos decir y afirmar con absoluta seguridad que la mayoría de los males por los cuales atraviesa nuestro país tienen origen en la corrupción. En los años 2005, el presidente Hugo Chávez designó al señor Hugo Carvajal para que desde la Dirección de Inteligencia investigara los distintos casos de corrupción que se estaban dando. No porque iban a sancionar a los corruptos, sino para tener la información de ellos y cada día irlos comprometiendo más con esa estructura criminal que está en Venezuela y que cada día fue convirtiéndose en lo peor. Bueno, este señor Hugo Carvajal se dedicó en principio a investigar la corrupción, pero también a extorsionar a los corruptos, y así pudo también participar del festín que lo llevó a ser uno de los grandes jefes después del narcotráfico y de cualquier tipo de tropelías, junto con el actual ministro de Electricidad, Néstor Reverol. La corrupción en Venezuela entonces tiene allí todos sus orígenes, y ellos se conocen porque son bandas organizadas que destruyeron Sidor, que destruyeron las fábricas de cemento, que destruyeron más de 4,5 millones de hectáreas productivas en el país, que se fueron más de 6,000 importantes empresas de Venezuela que están o estaban en el eje que va desde Guarenas, pasando por La Victoria, Maracay, hasta llegar a Puerto Cabello. Es decir, lo destruyeron todo, y entonces fueron echándole mano también a una cosa que se llamaba Cadivi, y desde allí se hicieron los grandes negocios y negociados con la colocación de notas estructuradas, como lo denunciamos en su momento, donde en una operación donde se beneficiaron Bolivia, Argentina y Nicaragua, allí se malversaron más de 3.500 millones de dólares. Con la plataforma del TANA, 3.500 millones más de dólares. Es decir, por donde metamos las narices, por donde metamos la cara, vemos que la destrucción del país ha sido por culpa de la corrupción. En los años 2016 denunciamos en el seno de la Asamblea a los generales Carlos Osorio y a Rodolfo Marcos Torres, que venían manejando el tema de los alimentos, con lo cual se hizo grandes negocios. Recordemos aquella denuncia de unas diputadas de Carabobo, que lo investigamos también, donde se hablaba de Pudreval. 176 millones de kilos de comida podrida que compraron con bajo vencimiento para tener mayores ganancias, además de que se estaban robando el dinero, le estaban vendiendo comida mala al pueblo de Venezuela. Pero también allí en ese momento apareció un señor que se llama Namán Guaquil, que hace apenas unas semanas acaba de aparecer y entregarse al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia de Estados Unidos, porque había participado en todas las andanzas también de lo que, entre otras cosas, el señor Alex Sack participó en el saqueo, en aquella cosa de lo que se llamaron los cracks. Namán Guaquil, que es socio entonces de Carlos Osorio, protegido de Cilia Flores, y Rodolfo Marcos Torres, protegido de Diosdado Cabello, entonces hoy tendrán seguramente que también rendirle cuenta a la justicia transnacional. Me dicen que son muchos los que están hablando con la justicia afuera, porque ya hay demostraciones claras de lo que pasó con el Tuerto Andrade y de lo que está pasando en este momento ahora con el sapo Alex Sack, que después de haber sido nombrado como un flamante embajador, supuestamente, resulta que era un gran colaborador, como lo denunciamos hace 9 meses en un programa en el que estuve y dije que un abogado de Alex Sack ya se estaba entendiendo con el gobierno de los Estados Unidos. Hizo lo mismo y le pasó lo que al Pollo Carvajal, que negociaron y no se entregaron, y con la DEA y con el FBI no se juega carrito. Por lo tanto, que además no puedo en este
pequeño espacio para hablar de un tema tan complicado, tan difícil, además responsable de los corruptos de Venezuela, del dinero que se robaron, de lo que hoy, la tragedia que hoy vive el país, sin comida, sin medicina, sin absolutamente nada. No puedo dejar de nombrar al señor Diosdado Cabello, que en su programa Chepa Candela de Chismes toda la semana se dedica a descalificar a todo el mundo. Pues yo presenté ante un tribunal en los Estados Unidos 203 empresas de lavado de capital de Diosdado Cabello, quien además es uno de los principales socios del señor Hugo Carvajal Barrio, alias El Pollo, quien forma parte de ese grupo criminal llamado el Cartel de los Soles, y que, por cierto, con esto culmino, en los próximos días, más allá de lo que se diga por allí, el Pollo Carvajal estará cantando como un canario ante el gran jurado de Nueva York y ante el Distrito Sur de Nueva York. Así es que, señor presidente, colegas parlamentarios, agradezco mucho esta oportunidad, porque el país tiene que saber que la responsabilidad de la tragedia que hoy vivimos es producto de que el dinero que era para resolver los grandes problemas de Venezuela y para desarrollar el país, se lo robaron. Ellos son los corruptos y como tal tienen que ser señalados, pero también en algún momento tiene que haber justicia y tendrán que dar la cara. Otro escándalo más se suma al historial de corrupción de nuestra patria. Con vergüenza me corresponde hacer estas palabras. Gracias al periodismo de investigación, que ha logrado filtrar data en donde se mantenían más de 18.000 cuentas bancarias del Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza. La investigación iba dirigida en la búsqueda de evasores de impuestos y dinero que se esconde producto de la corrupción, tanto de Europa y sobre todo de América Latina, en donde venezolanos tienen esa mayoría de cuentas. Pero verdaderamente nos atañe es Venezuela, y es en donde voy a enfocar mis palabras, en defensa del pueblo venezolano. Quien no es culpable de los desmanes de saqueadores desde el erario público, y más aún una empresa como PDVSA, que alguna vez, en algún momento de la historia, la segunda mejor empresa petrolera de todo el mundo. Se han asociado un poco más de 25 exfuncionarios de dicha empresa, de los cuales no se tiene conocimiento de cifras exactas, pero se estima que exceden los 250 millones de dólares, de los cuales ya tenemos información que son mucho más los venezolanos que acusaron residencia en Venezuela y tienen cuantiosas fortunas, que hoy día hacen mucha falta para tantas deficiencias del vivir de nuestra nación. Ya sonaron las alarmas en el país europeo y hay que empezar a rendir cuentas a muchos países, y le solicito a esta honorable Asamblea Nacional Legítima que lo más pronto posible acuse y solicite por medio de nuestra representación diplomática y nuestra Comisión de Contraloría se una a la investigación y comience a recibir información de los venezolanos poseedores de cuentas, uno, que no puedan justificar, y dos, hacer del conocimiento de todo el mundo, como a los venezolanos que esta gloriosa Cámara, que representa la dignidad de este bello país, tomará cartas en el asunto y se unirá a los gobiernos del mundo en la lucha por la corrupción y el lavado de dinero mal habidos. Y para concluir, pido al pueblo de Venezuela que confíe en su Asamblea Nacional Legítima, que tomará cartas en el asunto para recuperar la mayoría de los dineros de la corrupción regados por todo el planeta, y que esta Asamblea solicite ayuda a todos los países para que el rescate de dichos dineros mal habidos sean devueltos a los venezolanos. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios, donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela.
Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela.